demonios, porque son demonios. Estás entrando en la frecuencia fantasma. Bienvenidos, bienvenidas, me llamo Salva Valero y esto es la frecuencia fantasma. Buenas noches. Existen programas difíciles de hacer. Creo que el de hoy va a ser uno de ellos. Os confieso que personalmente, el caso que vais a escuchar a continuación, me ha impactado. ¿Y por qué no? Asustado. Tras conocer la historia de Vicky, podría incluso advertir que las personas sensibles o de fácil sugestión mejor no escuchen este quinto programa de Frecuencia Fantasma. Es una historia completamente aterradora, sobre todo para aquellos que creemos en que existe algo peor que un espíritu, peor que una presencia, peor que un fantasma. ¿Existen los demonios? Como nos va a relatar nuestra primera invitada, todo comenzó con algo parece que es bastante común, los llamados terrores nocturnos. Pero poco a poco fue descubriendo que había algo mucho más aterrador y amenazante cada noche cuando iba a su cama e intentaba dormir. Hola Vicky, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Como adelantaba, es una historia para agarrarse bien a la silla, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, señalemos que Vicky es de Buenos Aires, por lo tanto estoy bastante contento de saber que hay oyentes que quieren participar ya no solo aquí en España, sino incluso fuera de ella. Adelante, Vicky. Los terrores nocturnos son mayormente cuando en medio de la noche uno se despierta porque escucha una voz, siente una presencia o tiene una pesadilla demasiado real. Esos son terrores nocturnos. Digo esto porque lo mío empezó justamente con un sueño y de ahí a situaciones ya más físicas. O sea, empezó todo como un sueño y terminó siendo algo completamente físico. La primera vez, mayormente, cuando yo lo cuento a un par de amigos, ellos me dicen que es parálisis del sueño, ¿no? La parálisis del sueño es cuando uno está soñando algo y de repente todo el cuerpo se paraliza, no te podés mover, podés ver o sentir una presencia alrededor que no es muy buena la presencia porque vos sentís que no es bueno. Y la verdad que empezó como una parálisis lo mío, pero no es para mí una parálisis del sueño. Digamos que se da de la misma manera, pero no es. Yo la primera vez tuve un sueño, estaba soñando que estaba paseando un perro pequinés y de repente, como si fuese una película, toda esa imagen se distorsiona, se fragmenta, se rompe y me veo yo acostada en mi cama. O sea, es como que me desperté del sueño y me veo acostada en mi cama, pero no me puedo mover. No me puedo mover, no puedo hablar, no puedo hacer nada. Y siento esta presencia que me quiere ahorcar. Sentí como si tuviera alguien montado encima mío queriéndome ahorcar. Me clavaba las uñas en el cuello pero con mucha fuerza y me quería como ahorcar, me quería ahogar. Fue terrible, no sé cuánto tiempo habrá durado la situación, unos 3-4 minutos que son, pero se sienten muy largos. Es como que estuviera soñando, pero no estás soñando porque vos tenés noción de todo lo que pasa alrededor. O sea, ves el reloj, ves la ventana y cuando lográs zafarte de lo que es la parálisis, cuando entre comillas como que te despertás, está todo igual a como vos lo veías cuando estabas en la parálisis. Por eso yo te digo que no es un sueño para mí, es una cosa difícil de explicar. Y esa persona que sentías que te estaba haciendo daño no la podías ver, pero la notabas, ¿verdad? La podía sentir, la sentía, pero se notaba que era una persona. Al principio me pareció que era una mujer, por maneras, es como que en la cabeza sentías como una voz, como un susurro femenino. Al principio me pareció que era una mujer. Después, al tiempo que seguí teniendo esto, porque esto ya es algo constante, me di cuenta de que es un hombre. Comúnmente llamado sucubos o incubos, depende si es femenino o masculino, de la persona que lo está teniendo. ¿Qué sería un incubo o un sucubo para nuestros oyentes tener un concepto? Le dicen que los sucubos y los incubos son los espíritus del sexo, ¿no? Son personajes, demonios, que te vienen a atacar en los sueños y te abusan sexualmente. Hay gente que yo leí en muchos foros, porque es obvio, al tener esto uno investiga y se mete en foros y demás, y vi que mucha gente
aprovecha estas situaciones para tener sexo. O sea, hay gente que accede a los abusos de estos demonios, pero no sé cómo hacen, porque es realmente muy incómodo, es terrorífico. Yo no sé cómo puede ser que haya gente que por ahí disfrute de eso. No lo condeno, pero tampoco lo entiendo, porque la verdad que no sé, es difícil la situación, porque es algo que no ves. A veces si lo ves es algo monstruoso, no es algo lindo. ¿Cómo sentiste que pasó de ser una agresión física de violencia a una agresión de acoso? Es decir, empezaste a notar algo, ¿no? Sí, porque fue como gradual. Empezó ahorcándome y después, otra vez que tuve, sentí como que me tocaba en los pechos. Esto fue esta vez que te estoy narrando fue a la mañana, o sea que entraba la luz de la claridad por la ventana. Y yo veía cómo levantaba la sábana y sentía como me estaba tocando, y yo me podía ver el pecho y sentía que me estaba tocando. Eso era un abuso, porque me estás sintiendo como te está tocando. Notabas como unas manos presionar. Sí, como que me presionaba, como que me estaba tocando, como si fuese un novio. Te tocaba de una manera como si fuese un novio, ¿entendés? Sí, sexualmente. Sexualmente te toca. Y es incómodo porque ya te digo, no te podés mover, no podés gritar, no podés hacer nada. Es como que vos estás congelado. Y vos sentís eso. Y llegaba momentos que me apretaba tan fuerte que me hacía doler. Me apretaba el pecho. Entonces me hacía doler. Y en esos momentos seguía la parálisis también, ¿no? Es decir, también Sí. Va acompañado de parálisis, ¿verdad? Sí. El demonio te puedes sacar el demonio de encima recién cuando se te va la parálisis. Al menos en mi caso es así. No sé en otros casos. ¿Cómo lo apartas cuando se te va la parálisis? Se va solo. Es como que desaparece. Incluso... ya te explico, mucha gente dice que es parálisis del sueño. Si yo me baso en eso, la mayoría de la gente lo deja de ver, pero yo, ponele que me zafo, me despierto, entre comillas, de eso, y ponele que yo veo como un humo negro que se eleva sobre mí y desaparece en el techo, y yo ya estoy despierta y ya no estoy más paralizada y lo sigo viendo. Entonces, ¿cómo puede ser que si ahí lo veo, ¿entendés? Es como una... No siempre lo veo, pero las veces que lo veo es como una nube negra, como si fuese, ya te explico, un vaso con agua y vos le echás gotas de tinta negra y se empieza a formar todos sus dibujos. Es una cosa así lo que yo veo. Si eso es un sueño, ¿por qué cuando yo ya estoy despierta, sin parálisis, veo que se evapora sobre mí? Y veo el dibujo ese que se forma y desaparece. Si es un sueño, ¿cómo puede ser que yo lo vea ya estando fuera de la parálisis? ¿Y ese tipo de abusos ha ocurrido, ha hecho más cosas aparte de tocar los pechos? Sí, esto fue en octubre, tuve exactamente lo mismo. Habrán sido como las 3, 4 de la mañana. Yo durmiendo, de repente siento como que me están atacando. Y ya los ruidos ya empiezan, porque a medida que fui teniendo experiencias, yo como que ya sé cuándo va a venir. Escucho ruidos en la cabeza, voces y demás. No siempre es igual, pero es como que yo ya estoy como entrenada, digamos, ya como que sé cuándo me va a venir. Ya empezaba a escuchar los ruidos esos horribles en mi cabeza, y ya viene, decía yo. Y como uno trata de resistirse a todo eso, como que uno empieza a rezar mentalmente, o no, yo ya como que rezo, entonces como que el ataque quizás ya no es tan fuerte o tan seguido. Y siento como que esta cosa me pone la mano en mis zonas íntimas. Sí. Y me empieza a tocar, pero muy fuerte. Es como que me hubiera metido el dedo, perdón si suena grosero, pero es la verdad, y me empezó a presionar y a friccionar de una manera tan fuerte, pero tan fuerte que como que era terrible. Esa fue la primera vez que me hizo eso, que fue en octubre. Y fue horrible. Se ve que yo empecé a quejar mucho porque hacía ruidos con la boca, que es lo único que yo puedo hacer, es un ruido, que es como una cosa así, y yo con eso me despierto o logro salir de la... Se ve que fue tan fuerte que mi mamá me escuchó y vino. Me sacó de ese estado y pasó. Yo traté de dormir lo que pude. Uno después de tener, digamos, estas situaciones es como que le cuesta un poco dormir, pero me dormí enseguida, no pasó nada después. A la mañana, cuando voy al baño, orino como todo el mundo y sentí un ardor horrible, un ardor terrible. ¿En tus partes? Sí, al orinar, pero es como que me quemaba. ¿Como un escozor? Pero terrible el ardor.
Y así estuve todo el día, durante 5 días, me tomé pastillas y más para sacarme. Yo lo relaciono con esto, porque ya te digo, el ardor, la manera en que me friccionó la noche anterior fue tremenda. Aparte de esa especie de humo negro que parece ver, o ese líquido negro disuelto, ese tipo de mancha negra que sueles ver, Sí. ¿alguna vez has tenido alguna visión? Es decir, ¿alguna vez has visto algún cuerpo o algo? Sí, cuando era muy chica y vivíamos en otra casa, habré tenido 7, 8 años. También a la madrugada me desperté de repente y veo sentado en mi cama una especie de persona humana, no sé cómo explicarte, una cosa enorme, era porque era enorme. Yo supongo que si se hubiera parado hubiera medido como 2 metros, era muy corpulento y estaba sentado. Era de color verde, como los láseres, ¿viste los láseres? Un verde de ese color, era muy brillante y que estaba al lado mío y me estaba acariciando la cabeza. Yo no sé qué habrá sido, no sé, no tengo la menor idea. No me pareció hostil porque no me estaba haciendo nada malo. Tampoco recuerdo haberme asustado porque no estaba asustada. Es decir, que piensas que no está relacionado con lo de ahora, ¿verdad? No. No tiene nada que ver. No, pero esa fue la primera visión que tuve. Después, también este año, que puede ser porque estando yo paralizada lo vi, fue un domingo, me acuerdo, me acosté en el sillón del comedor y dormí un rato ahí. Me agarró la parálisis. Cuando miro con los ojos, porque los ojos es lo único que puedo mover estando en parálisis, los puedo cerrar y los puedo abrir. Sí. Giro para mi lado izquierdo, veo arrodillada en el piso lo que es una mujer pelirroja, muy delgada, muy bonita, era muy bonita, no sé cómo explicarlo, muy bella. Y estaba al lado mío, y me estaba tocando, no en manera sexual, pero me estaba tocando como el vientre, como que tenía la mano en mi vientre, no sé qué era lo que estaba haciendo. Y estaba desnuda. Eso es lo que yo vi al lado mío, era una pelirroja desnuda, arrodillada al lado mío. Podía ser la misma mujer que sentías al principio, a lo mejor. Puede ser. Yo una vez, cosas así con mujer me ha pasado, cosas raras que puede ser que sea la misma, puede ser la pelirroja. Una vez yo me acosté en la cama de mi mamá, también al despertarme siento un susurro en mi oído, esto fue hace unos años, siento un susurro que me dice, era una mujer, el error está en vos, estúpida, una cosa así me dijo. Eso fue lo que yo sentí. Yo a mi mamá se lo conté, no me dijo nada, pero yo sentí eso. También muchas veces he estado acá en la computadora riéndome o cualquier cosa y siento de fondo, muchas veces me pasó, que escuchaba una carcajada de mujer. De hecho, una vez había grabado con una grabadora que estaba jugando yo y estaba grabando y cuando lo escucho había de fondo una carcajada. ¿Ha pasado eso? Sin embargo, el tema del abuso sí que piensas que es una figura masculina. Eso me pareció que era una figura masculina. Sí. Tienes esa sensación, ¿no? Sí, eso me pareció que era un tipo porque en la manera en que era pesado, el peso y demás, me pareció uno como que presiente y yo presentía que era es un hombre. Yo estos episodios lo he hablado con algunos amigos que son de confianza y ellos me veían mal porque yo siempre estaba cansada, porque no podía dormir, porque a veces era constante, era todos los días y todas las noches, 3 veces cuando estuvo el pico más alto de gravedad era cuando me agarraba 3 o 2 veces por noche. Uf. Y no se puede dormir así. Entonces mis amigos me veían mal y me ponían en cadena de oración, por decirlo así, o me tiraban ideas o cosas que yo podía hacer. Fue ahí cuando, acá viene lo que yo mayormente quería contarles, sí. Era que cuando se hizo más físico fue de que no solo lo vi yo, sino que lo vieron mis amigos. Porque sí. Se trasladó a ellos y yo supongo que fue porque ellos me quisieron ayudar. Fue ahí cuando ya la cosa se puso más fuerte, porque fue a ellos. Es decir, tú estás pasándolo mal o lo pasabas muy mal por todas estas situaciones y decides hablarlo con amigos de tu entorno. Sí, siempre lo hablaba yo, porque yo siempre fui en Facebook, ponerle la persona que siempre está con las cosas sobrenaturales o de terror o demás, y siempre lo hablo de una manera natural. Y lo comentaba con mis amigos, pero llegó un momento, como te digo, en el pico alto, que ya no podía dormir, me veían mal y ellos me pusieron en rezos o buscaban situaciones, poné una cruz acá, poné esto, poné aquello, porque me veían mal, veían que realmente me estaba afectando. ¿Y qué les pasó a estos amigos?
que él los fue a visitar. Yo cometí el error, me di cuenta porque estuve leyendo estos foros de sucubus incubus, que no hay nada peor que ponerle a uno de estos espíritus un nombre. Yo le puse un nombre y creo que ese fue mi error. Yo le puse de nombre Dante, jugando, o sea, era como una manera. Yo de mis amigos le decía, hoy vino Dante, hoy no vino Dante, decía yo, y creo que ese fue el error mío. Es decir, elegiste un nombre, ¿no?, para poder dirigirte a él, ¿no? Claro, cosa de poder hablar del tema y que nadie, por ejemplo, desde Facebook que estuviera leyendo se diera cuenta de lo que estábamos hablando, porque ya era tan natural entre mis amigos y yo hablar del tema, pero obviamente mis amigos, los demás que no sabían, siempre leen el muro, y para que nadie se diera cuenta de lo que estaba yo hablando, le puse ese nombre. Pero después leí que no hay nada peor que ponerle a un incubo, un sucubo, un nombre, porque es como que vos le estás haciendo parte tuyo, como parte de tu propiedad, como nombrar a una mascota, por decirlo de una manera que no es buena, porque es como que vos lo estás aceptando. El llamarlo de esa manera se lo comunicaste a tus amigos, ¿no? Le dijiste, mira, sí, es tal. Sí, Dante le pusimos. Yo ya te digo, les decía, porque ellos me preguntaban todos los días, vino Dante, te atacó Dante, y era así constantemente con mis amigos. La cosa es que ellos no son acá de Buenos Aires, los dos chicos a los que los visitó. Uno es Chris y vive en Virginia, Estados Unidos, y la otra es Stephanie, que vive en Santiago, Chile. Es decir, son amigos online. Son amigos online. Hablabas con ellos a través de internet, como por ejemplo estás hablando ahora mismo con nosotros. Claro, hace años, los conozco hace años ya, a ellos. Y siempre fue así. ¿Y cómo fue esa visita que le hizo a estos amigos? Yo les conté la situación y ellos, por ejemplo, Chris me puso en una cadena de oración muy fuerte porque él es como más religioso, es muy creyente, y me puso en una cadena de oración en su iglesia, creo que fue, y me dijo, bueno, ahora tenés que estar más tranquila, bueno. La cosa es que yo durante unos días no tuve la visita del incubus, no pasó nada. Él me preguntó y apareció, y yo le dije, no, Dante no vino. Él jugando, como si hubiera terminado un videojuego o algo por así, burlonamente, escribió en mi muro de Facebook, Dante, sos un cobarde, así lo puso en inglés, sos un cobarde, al final te pude vencer, sos un cobarde, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Una cosa así le puso. Como sintiendo victoria, ¿no? Como si sintiese victorioso de haberlo vencido. Claro, porque durante unos días no me molestó. Entonces es como que él puso eso en mi Facebook, lo puso en inglés. Y así quedó. Sí. Y yo le digo, bueno, no vino y jugamos, porque realmente yo llegué a pensar, lo llegué a sentir, porque fueron días enteros, supongamos 2 semanas sin tener ataques. Yo pensé que realmente lo vencimos, porque me ponen en una cadena de oración, en una iglesia, uno piensa que realmente ya la situación se resolvió. ¿Y qué le ocurrió a este chico? Que yo me había ido a ver una película, creo, y al rato, cuando termino la película, llego, me pongo online y tengo como 20 mensajes de Chris, desesperado, diciéndome que Dante lo fue a ver a él, que Dante lo fue a ver porque dice que mientras él estaba haciendo la cama, ordenando su habitación, se apareció. Él dice que lo vio, que era una cosa alta, un hombre, que era una sombra negra, y dice que le empezó a tirar todo, le empezó a tirar los papeles, se sentó en su cama, como que revolvió la colcha, cosas así, como que él lo atacó, como que se le hizo presente a él en su habitación. Él sí que llegaba a ver más la apariencia, es decir... Él llegó a ver la apariencia y me dijo que sí, que era un hombre, que eso le pareció que era un hombre alto, dice que era alto, pero que era una sombra negra. Pero acordémonos, ¿no?, de que él estaba en Virginia, Estados Unidos, no en Buenos Aires. O sea, ahí está lo raro, ahí está lo extraño. ¿Tienes la sensación de que al hablar de él es como que él sigue tus movimientos? Para mí es omnipresente. Para mí él sabe cuando uno está hablando de uno. Es como que, no sé, pero ya te digo, él escribió eso en Facebook y a las 2 horas o a la hora, no sé en qué momento, esa misma noche se le apareció y lo atacó. ¿Entendés? Lo raro es que, ya te digo, a mí me ataca estando acá en Buenos Aires y a él lo fue a ver allá en Virginia, Estados Unidos. O sea,
es como omnipresente, está en todos lados, se le hizo presente. O sea, ahí es cuando yo me di cuenta, él se dio cuenta y Stephanie, o sea, nosotros tres nos dimos cuenta de que realmente es muy fuerte él. O sea, aquí es Estados Unidos. Y Chris no es el típico chico que hace bromas o para nada, porque es súper serio, no. Por eso yo como lo conozco te aseguro de que no me jugó una broma. Lo veías bastante afectado, ¿no? Sí, lo vi afectado porque estaba mal, estaba llorando, estaba muy nervioso cuando yo hablé por Skype. Y uno se da cuenta cuando tu amigo te está pasando una broma o... No, y él no parecía que me estaba haciendo una broma, él se veía afectado en serio y estaba muy asustado. ¿Y Stephanie de dónde es? De Santiago, Chile. ¿Y también le ocurrió a ella? Sí, ella al tiempo, supongamos a los 2 meses más o menos, me dice que escuchó en una radio espiritista que lo mejor era poner, en mi caso, cuando uno tiene incubus o sucubus, es poner una Biblia abierta en el capítulo de San Juan, en la primera página, y dejarlo ahí al lado de la cama o en la habitación. Eso uno así se asegura que se vaya limpiando y es como una protección. Yo hice eso y desde que puse eso ahí ya no tengo estos ataques tan fuertes como antes. Realmente funcionó. La cosa es que a Stephanie, cuando me da este consejo, le pasa lo mismo que le pasó a Chris. Pero a ella dice que lo tenía, como a mí la primera vez, encima, y ella lo pudo ver también. Ella lo vio, cosa que yo mayormente no hago, no lo veo. Sí. Pero ella lo vio, estaba arriba de su pecho, como apoyado, como encima de ella, montado a ella queriéndola ahorcar. También le clavó las uñas y ella dice que hasta el día de hoy de vez en cuando lo sigue viendo. Dice que pasa por el pasillo de la casa y demás. Y ella supone de que la fue a atacar precisamente porque me dio una solución que hasta el día de hoy a mí me sirve porque los ataques no son tan como antes. Esto, repito, fue en la época en que era algo constante todos los días. ¿Tienes la sensación entonces que las personas que te han querido ayudar como que han sido escarmentadas o vengadas por esta entidad, ¿no? Por meterse. Yo supongo que él piensa que yo soy de su propiedad, por decirlo así, y como que toda persona que me quiere ayudar, él va y ataca a la persona. A Chris no llegó a ahorcarlo porque lo de Chris fue algo más infantil, como yo fue, yo te vencí, escribió en el Facebook, y es como que él fue y le tiró unos papeles que tenía en el escritorio y se apareció ahí en su habitación como a asustarlo, como diciendo no pudiste conmigo. Yo lo interpreto así. Y lo de Stephanie, como fue una solución más importante, sí. Yo supongo de que directamente le quiso ahorcar. Sin embargo, tú quieres ayuda, es decir, yo recuerdo que la primera vez que hablamos tú y yo me transmitiste tu desesperación, ¿no? Es decir, realmente te gustaría que alguien te ayudase. Que me dé una solución, digamos, no sé si ahora alguien va a querer dar una solución. Lo que pasa es que tampoco sé si, por ejemplo, iría él a atacar a una persona que no está relacionada conmigo. Estos dos que yo te estoy diciendo son amigos muy íntimos míos, son amigos que saben todo. Quizás como es una cosa más como familiar con ellos, capaz que por eso él se les apareció. Yo no creo que él pueda ir a atacar a cualquiera. Sí. ¿Entendés? Pero yo sí sé que soy propensa porque, ya te lo digo, intenté buscar ayuda por todos lados, por foros, incluso fui a un negocio espiritista donde hacen esos lavados, y cuando yo le conté a la mujer todas mis cosas, ella dijo que yo tengo una energía como que atrae todo eso. Ella me dijo, vos directamente puedes abrir Vortex, me dijo, por la energía que tengo. Es como que tengo una energía especial. A mí me gustaría saber si yo, al tener esa energía especial, hay alguna posibilidad de que yo pueda evitar estas cosas, porque es como que yo realmente siento de que yo a donde voy puedo traer cosas que lamentablemente no son cosas positivas, son cosas negativas, porque incluso una vez el año pasado fui en diciembre con mi mamá a una iglesia, que nunca fuimos a esa iglesia, y mientras mi mamá se quedó hablando con el padre, yo me quedé en el patio de la iglesia, abajo del sol, sentada. Cuando volví a mi casa, me agarró mucho sueño, me sentí muy cansada, me dormí. Como era verano, yo me tiré en el piso porque tenía muchísimo calor. Me quedé dormida, estaba boca abajo y siento que se me montan en la parte de atrás un tipo, para mí era un tipo, pero no tenía una voz de hombre, sonaba como un cerdo. Uf. Hacía sonidos de cerdo. Y mi mamá me escuchó gritar y me vino a salvar, entre comillas. Pero yo estoy segura de que eso vino de la iglesia. Era un espíritu que andaba en la iglesia y me vino a mí a atacar, pero fue horrible porque jamás en mi vida escuché esos ruidos de cerdo. Era como un cerdo, un demonio como
voz de cerdo, pero horrible, horrible, horrible en serio. ¿Y Horrible en serio. Y ya te digo, lo que no te conté la otra vez y que yo quería agregar era Sí. que una vez con mi papá, esto fue hace, no sé, 2 meses más o menos, Sí. yo recibí el mismo ataque, que yo ya te conté, me quedo paralizada y se me viene y me quiero ahorcar. Mm. Esto fue a las 4:30, un viernes, siento que me quiere atacar. Al otro día, cuando yo le conté a mi papá se me queda mirando muy serio, se queda duro, y mi papá me dice que a él le pasó lo mismo, que el espíritu también lo quiso atacar. Me dice que sintió que él estaba acostado y que alguien se le puso encima y que lo quería ahorcar, pero mi papá porque mi papá también recibe estos ataques, él me lo contó, pero no sé si es algo sexual, porque mi papá es medio cortado, no sé si es que mi papá como que lo abusa, pero mi papá no tiene miedo, porque siempre es como que mi papá le hace burla, me dice él. Lo que me llamó la atención es que mi papá me dijo que también fue como a las 4:30, 4:35. No sé si primero lo habrá ido a atacar a él y después vino a mí, o si primero vino a mí, o si después fue a desquitarse con mi papá. Eso realmente yo no lo sé. ¿Crees que puede ser algo familiar? Puede ser algo que sea familiar. Por ejemplo, mi mamá no, una sola vez creo que le pasó esto, pero fue hace años. Pero esto es algo que a mí me pasa constantemente, ya no tanto, porque ahora rezo, duermo con un rosario enredado en mi mano, y este rosario en algunos episodios me tiembla, estando yo paralizada, como que estuviera un vibrador, como si estuviera un teléfono vibrando en mis manos, así me vibra el rosario. O sea, me doy cuenta que es una energía muy fuerte. No, la verdad que no sé cómo... A mí lo que mayormente no me gustaría es que me vuelva a atacar sexualmente y yo tener que pasar por ese ardor horrible que tuve durante una semana, porque fue terrible. ¿Cuándo fue el último ataque? Hace unos días. Hace unos días solo. 2 noches seguidas. La otra vez que te hablé, ¿te acuerdas que te dije que hace 1 mes y medio que no pasaba nada? Sí. Que la última vez que me atacó justamente fue la vez que me abusó. Sí. Pero no, el domingo y lunes me volvió a agarrar las 2 noches seguidas. Me vino a atacar. Sí, pero no, es como que siento ese ruido horrible. En la cabeza. Siento que me vibra todo el cuerpo, eso no me pasaba antes. Estas 2 veces últimas me sentí como que me vibraba el cuerpo. No sé qué es, como si estuviera tratando de meter adentro mío. La verdad que no tengo la menor idea qué es. A mí lo que mayormente más que ayuda es saber qué es esto. Si alguien por ahí está escuchando y sabe qué es. Porque es como que son como vibraciones. No sé qué es lo que siento, son como cosas raras. ¿Quieres facilitar alguna forma de contacto para alguien que pudiera ayudarte? Sí, el Twitter. Sí, ¿cuál es tu Twitter? SIEGHL. Ciegl. Es un nombre medio raro. Ese es. Por si alguien quiere ponerse en contacto contigo y puede darte alguna ayuda, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque ya te digo, es muy raro. Es muy raro, son episodios rarísimos. Yo quería preguntarte, Vicky, si cuando te ocurren estas cosas, porque imagino que cuando uno empieza a sentir que algo, porque esto no son espíritus, no son fantasmas, esto es algo, parece como, no sé, peor, ¿verdad? Para mí son demonios. Para mí son demonios porque no me parece que fuese un fantasma. Realmente no me sabe a fantasma, me sabe a otra cosa. Y ya te digo, pero a mí me pasa mucho, sé que suena raro o pretencioso, que por ahí la gente piensa que estoy inventando, pero me pasan como cosas muy puntuales y muchas cosas al mismo tiempo. Porque hay parálisis que yo veo la sombra esta negra, o sea, veo el demonio y hay otras donde veo extraterrestres. Entonces es como que no sé qué es lo que me está pasando, qué es lo que pasa, pero yo cuando me meto a foros veo que a la gente que le pasa lo mismo. Es como que no sé si por ejemplo, si son extraterrestres los que me están viniendo a ver o lo que sea, si eso abre la sensibilidad y abre que por ahí uno se vuelva como más sensible y pueda recibir ataques de todo tipo. Realmente ya no sé ni qué pensar, porque llega uno a pensar cualquier cosa. Yo he visto extraterrestres, estoy convencida de que eran extraterrestres, porque lo he visto dentro de mi habitación también. Es que suena loquísimo, pero es algo que yo vivo. Sí. Entonces es como que, no sé. ¿Y no has realizado espiritismo de adolescencia? Es decir, nada que pueda haber abierto algún portal, ¿no? Para nada, en absoluto, no, nunca hice nada de eso, no, jamás.
Entonces no es como que, por ejemplo, yo hice la Ouija y empezó todo. No, nada. Nunca hice nada de eso, jamás. Y esto empezó hace 3 años, ¿verdad? Empezó a finales de 2008, entre 2009, más o menos empezó ahí fuerte, digamos. 2011 fue terrible para mí, porque en 2011 me pasó de todo me pasó. Ese año fue terrible. Este año no tanto, pero 2011 fue terrible. De todo me pasó. De todo. Bueno, no sé si Vicky crees en las casualidades, pero tengo que comentarte que la tarde en la que te pusiste en contacto conmigo, que me contaste tu historia, que estuvimos hablando tú y yo, además por aquí por Skype, esa misma noche me llegó un testimonio bastante similar al tuyo. Yo creo que puedo decir que casi idéntico, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Por eso me ha parecido interesante juntar en un mismo programa tanto a ti como a este chico que vamos a escuchar a continuación, porque creo que es muy interesante que lo escuches, por eso de que parece que ocurra, ¿no? A más personas. Así que, como os comento, tenemos otro testimonio en esta misma noche que me llegó justo el mismo día que tú y yo hablamos, justo el mismo día que pude sentir tu desesperación, tus ganas de saber algo más sobre todo esto. Y ese mismo día, esa misma noche, pues escuché otro seguidor del programa, Pablo, se puso en contacto conmigo, ha decidido que distorsionemos su voz, prefiere no ser reconocido, y tiene una historia que me parece también bastante tremenda. Hola Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Es así, Pablo, tienes una historia bastante fuerte también, ¿verdad? Pues sí, un poquito. Día de invierno, me parece que era noviembre, no recuerdo muy bien, pero hacía frío. Era viernes, fin de semana. Salí con mis amigos, me fui a cenar por ahí y día normal y corriente en mi vida. Ni problemas de tipo estrés, ni problemas relacionados con ningún tipo de nada. Llego a mi casa, me meto en la cama, duermo y no recuerdo la hora, porque no la recuerdo. Solo recuerdo que estaba amaneciendo, era lo único que yo recuerdo, que estaba amaneciendo y que la persona bajada dejaba entrever la luz, la poca luz que entraba de la mañana. Recuerdo que me desperté, porque me desperté, o sea, estaba todo, tú sabes perfectamente cuando es un sueño, sabes que los cuadros son como deformes, no lo ves todo nítido. En el momento en que yo me despierto, veo una sombra amorfa, porque no tenía forma ninguna, encima mía que se desliza despacio, y yo recuerdo que, aunque me dé vergüenza decirlo, tenía una erección. Entonces no me podía mover, estaba completamente inmovilizado. Cuando intenté moverme para ver qué era eso, porque lógicamente yo me asusté, o sea, en ningún momento, en ningún momento sentí placer por ningún lado, en ningún momento sentí miedo de verdad. Es extraño, ¿no? Porque es difícil uno que sienta una erección al mismo tiempo que está sintiendo terror, ¿verdad? Sí, una cosa muy rara y muy desagradable. Yo no se lo recomiendo a nadie. Y yo te digo, la cosa se movía hacia adelante, hacia atrás, y en el momento en el que yo veo que no puedo mover, noto que el corazón me va muchísimo más deprisa, o sea, súper rápido el corazón, y yo me creía que me quedaba ahí, y empecé a hiperventilar, a respirar muy fuerte, y en el momento en el que cierro los ojos muy fuerte, lo primero que se me ocurrió empezar a rezar un Padre Nuestro, porque me dio miedo, de verdad que sentía miedo, y cerré los ojos muy fuerte, me tranquilicé, me puse a respirar a fondo, y de repente empecé a moverme, ya conseguí a moverme, no sé decir que desperté, pero no desperté porque yo juraría que tenía, o sea, solo cerré los ojos, es que no me desperté, que estaba despierto, pues cuando abrí los ojos estaba todo igual, todo en su sitio, y me desperté ya volando. Esa sombra estaba, digamos, como en paralelo tuyo, es decir, como si estuviera tumbado encima tuya. Sí, completamente tumbado. Y ya te digo, una forma amorfa, no tenía forma, era como ha dicho antes la compañera Vicky, como si fuese uno. Y a mí, yo me asusté y no hay nada, en mi habitación no hay nada, era la sombra, es que no hay nada. Ya te digo, las persianas bajadas, se veía el entrar del amanecer, y que estaba todo perfecto, o sea, como si yo ahora mismo estoy viendo
lo estoy viendo con mis propios ojos. Es que no sé, algo muy extraño, muy extraño. Y ya te digo, me levanté un desastre. No te puedes imaginar. Ya. A diferencia de Vicky, tú no sentías ninguna imposición, es decir, no notabas que te tocaban nada. No, para nada, no notaba ni que me presionaba el pecho, nada. Simplemente no sé si estaba yo más centrado en intentar moverme, que fue lo que más me preocupó, porque me entró tan la ansiedad que ya te digo, el corazón me iba a mil. Me iba a mil y me daba, es que me dio miedo, de verdad. Me dio miedo. No me da vergüenza decirlo, que me dio miedo. ¿Y crees que a lo mejor al terminar, como que ya tenía lo que quería y se fue? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sea lo que sea, lo que quería era eso. Luego también se lo conté a una amiga y me habló del sucubo, que era un demonio femenino. Y claro, yo no le presté mucha importancia, porque también podía ser una polución nocturna. Mucha gente me lo dice, sí, ha sido una polución nocturna, pero no. Yo sé perfectamente lo que es una polución nocturna. Yo no tuve ningún sueño antes, previamente, ni sexual, ni estaba falto, ni mucho menos, porque tenía novia básicamente, y con 20 años que tenía por aquel entonces, pues fíjate, no hacía falta nada. Y ya te digo, ni estrés, ni nada, cero. ¿Que has sentido bastante paralelismo al escuchar la historia de Vicky? Sí, la verdad que sí. Me ha trasladado un poco a aquel día. Sobre todo cuando he dicho lo de que no se podía mover. Y lo de la sombra y todo eso. Solo que yo, a Dios gracias, no sentí ni dolor, ni estrangulamiento, ni nada por el estilo. Y en tu caso solo ha ocurrido una vez, ¿verdad? Sí, en mi caso solo ocurrió una vez. Cerrar los ojos fuerte y lo primero que se me vino a la cabeza en un pasado pedazo rezar un Padre Nuestro y rezarlo para mí, o sea, no en voz alta. Y recuerdo relajarme completamente, pero como si, yo no sé explicarlo, como cuando tienes mucho sueño y que te relajas, o sea, estás muy tenso de repente y fue una cosa muy extraña, ya te digo, muy desagradable. Vicky, ¿qué sientes al escuchar una historia tan parecida? Sí, me quedé con la parte donde él dice que vio como la sombra negra, como que era un humo, eso, porque lo he leído muchísimas veces en muchos foros o he hablado con gente que también le pasó y sí, es un humo negro. Están cubiertos de un humo negro, como de otra dimensión, de una cosa rara, son negativos. Y ya te digo, no le di mayor importancia hasta que me contaste hasta la luz al continuo me contaste el caso de Vicky, que ya empezaba a darle más importancia y ya me quedé un poco pensativo. De hecho, hay que decir que Pablo no quería contar este caso. Lo que pasa es que al comentarle que tenía una persona con un caso similar, quiso de alguna manera pues dar apoyo, ¿no?, a una persona que había vivido algo que él también ha vivido, ¿no? ¿Es así, Pablo? Sí. A mí contar esto pues me da muchísima vergüenza. Muchísima vergüenza porque es un tema sexual un poco delicado y no todo el mundo lo entiende. Entonces se puede contar a una persona y una de dos te dice que es un enfermo sexual, que estás enfermo de la cabeza o que estás loco perdido, básicamente. Y como hay mucha mala fe, porque hay mucha mala fe, pues tampoco quería yo ayudar, no es una cosa para ayudarla. Cuando vos dijiste que viste la erección, ¿vos viste tu erección o la erección del demonio? No, la mía. Ah, eso es lo que no entendía. Pero vos viste la forma, digamos, la cosa morfa, ¿no? Sí. Era negro, dijiste. Negro. Sí, un humo negro, espeso, así, que se movía de una forma así como hacia adelante, hacia atrás, muy lento. Cuando estaba con vos, digamos, vos cerraste los ojos, ¿no? Sí. Él tranquilamente te pudo ver, disculpame, ¿no? Te pudo haber masturbado y vos por eso cuando te levantaste estabas... Sí, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que si no hubiese cerrado los ojos, yo creo que no habría llegado más. Creo. Sí, puede ser. Pero al cerrar los ojos es un acto de cobardía. Y él como que se alimentó, pienso yo que se alimentó de eso.
Lo único curioso es que si se supone que en los hombres lo que se lleva es lo que eyacula, sin embargo, Pablo lo tenía ahí, no se lo habían llevado. Pero puede ser que se haya llevado un poco. Claro. Fue el momento de cuando cerré los ojos y me puse a rezar y noté la pesadez esa del cuerpo, como que te relajas. Y eso fue mortal, eso me mató. Y en ese momento abrí los ojos y fue como en plan, Dios mío de mi vida, qué paliza. Es difícil. ¿Cómo le explicas a una persona? Me abusaron sexualmente y fue un humo negro, ponele. ¿Cómo se lo explicas a la gente? La gente no te cree, no te entiende. Y Pablo, sobre el testimonio de Vicky, ¿alguna cosa que te haya llamado la atención? Sí, me llamó la atención, no sé si ha sido el primer ataque, lo primero que he contado, que dice que se veía a sí mismo. Sí, siempre me veo. Siempre. Incluso una vez a mí me atacaron y yo sentía que me estaban succionando, o sea que mi alma, mi espíritu, era como que me estaban sacando del cuerpo. Yo sentía, viste cuando una aspiradora la pones en tu piel y sentís esa succión, era una cosa así, pero en todo mi cuerpo, desde las puntas de los pies hasta mi cabeza, todo sentía, como que me estaban sacando. Y es más, yo me veía que estaba saliendo de mi cuerpo. Eso sentí una vez. Yo estoy convencida de que ellos se alimentan de la energía del ser humano, de gente específica, no sé cómo explicarlo, que tengan una frecuencia, una vibración especial, y necesitan la energía de esa gente y la atacan sexualmente. Estoy convencidísima, porque la mayor energía que tiene el ser humano es la sexual. ¿Qué es lo que, cómo explicarlo? Porque empieza como una parálisis, pero cuando me levanto, cuando me despierto o salgo de la parálisis, ya te digo, veo el humo ese, o no sé cómo explicarte, pero lo veo. Y al margen del escozor que sentías en la parte íntima, ¿has tenido alguna vez algún tipo de marca en el cuello? ¿Cuándo fue? El lunes que tuve la última, que yo te dije, les conté que el domingo y el lunes de esta semana me volvió a agarrar después de un mes y medio. Cuando me desperté el domingo de la siesta, veo que en mi muñeca derecha, en el borde de lo que podría ser la muñeca, tenía unos rasguños. Lo irónico es que yo tengo cortadas las uñas al ras, porque el otro día me enganché la uña, las tenía largas y me las tuve que cortar todas y me las corté bien al ras. Entonces es imposible que yo me pueda rascar. Entonces las tengo limadas, las tengo súper suaves. Entonces no me pude rasguñar, ¿no? Y me desperté de la siesta con eso. Entonces no entiendo de dónde salió. Para mí, que fue en el ataque. Yo, en diferentes episodios, he amanecido con cosas raras. En tu caso, Pablo, ¿había alguna repercusión física después del ataque? ¿Notabas alguna cosa? No, lo único que noté fue la erección y la eyaculación. De hecho, siempre se ha dicho, ¿no? Como que el semen es la energía del hombre. De hecho, incluso, creo que esto lo comenté con Vicky la primera vez que hablamos, ¿no? De la diferencia de un incubo y un sucubo. Y es que los sucubos son los que van a por los hombres, ¿verdad? Mujeres. Las mujeres. Y tengo entendido que lo que hacen es robar el semen de los hombres. ¿Es así? Sí. Algo así me comentaste, ¿verdad, Vicky? Sí, que, por ejemplo, en la tradición judía, cuando los chicos que se hacen la circuncisión y todo, lo hacen por esto, para evitar estos males. También hasta llegar a cierta edad no tiene que tener la ventana abierta, cosas así yo escuché, que precisamente es porque vienen a robarte el semen. Y con eso ellos hacen sus demonios, porque son demonios. Y a las mujeres en ocasiones las dejan embarazadas. Algunos demonios dicen. Por eso dice la tradición, por ejemplo, que leo en foros, que por ejemplo hay mujeres que nacen con los hijos deformes o cosas raras, dicen que es porque es producto de estos ataques. La verdad que recordemos no sé. Recordemos que has comentado antes que esta mujer te tocaba el estómago. Me tocaba el estómago, sí, fue terrible eso. Como si fuera una gestación. Sí, me pareció que era tremendamente hermosa, no era una típica pelirroja que uno puede llegar a ver, no, era como sobrenatural y tenía como un aura luminosa, no era oscuro, no era una imagen oscura, era como algo como celestial, pero ya te digo, estaba arrodillada al lado mío. A mí me quedó porque lo comenté con un amigo y un amigo me dijo, ¿viste a Lilith? Me dijo, fue lo primero que me dijo, porque Lilith era pelirroja, Lilith es la sucubú mayor. ¿Entendés? Como que me agarró miedo de cuando me dijo eso. Como dicen que Lilith era la primera esposa de Adán.
dicen que fue la rebelde, que se fue con los demonios, y esa es la que se encarga de mandar a las otras sucubus a buscar el semen. Por eso un amigo me dijo, lo relacionó con eso y me dijo, a mí me asustó. Y es pelirroja. Es pelirroja. Es pelirroja. Dicen que Lilith es pelirroja. Mayormente dicen que es pelirroja. En las descripciones que hay online que uno puede encontrar, dicen que es pelirroja. A mí me agarró un miedo cuando me dijo eso, la verdad que no. Y yo la vi desnuda, estaba arrodillada, hasta donde yo vi, estaba desnuda. Pero ya te digo, tenía una belleza increíble. Me pareció que era muy hermosa. No había una mujer así nunca, que fuese tan linda. Algo también bastante curioso es el tema de las horas. No sé si, Vicky, habías escuchado que muchas de las actividades paranormales parecen ocurrir siempre en la franja de las 3 a las 4. Cosa Sí. que a ti te ocurría también, ¿no? Es Sí. algo también bastante curioso. No sé si has oído algo al respecto. Sí, por eso yo ya te digo que me trato de acostar después de las 5 de la mañana. Cosa que me lleva a ya te digo, sentirme muy cansada, porque no duermo nada. Entonces, trato de acostarme lo mayor tarde posible para que no venga el sucubo este, porque el incubo, digo, se reduce la posibilidad de que venga si uno se acuesta tarde. Lo que pasa es que a las 3 de la mañana es lo contrario a las 3 de la tarde, que dicen que las 3 de la tarde está relacionado con Jesús y está relacionado con un horario celestial, digamos. Es lo contrario, las 3 de la mañana. Por eso como que los demonios y todos salen a esa hora. Las 3 de la mañana es la hora de las brujas. Claro, ¿Y piensas que te ha podido hacer alguien algún tipo de brujería? yo también pensé eso, pero sabes que no sé, no tengo la menor idea. Ya te digo, yo intenté que una persona me hiciera una limpia, como dicen, y la mujer no, cuando me vio la energía y yo le empecé a contar estas cosas, que tuve una entrevista con ella ahí en su negocio, ella me dijo, yo te voy a ayudar, y nunca me dijo, dame tu email, le di el email y el teléfono, nunca más me quiso la tipa hablar ni nada. Incluso la llamé por teléfono y me cortaron. No puedo recibir la ayuda porque no. Supongo que la tipa se dio cuenta de que se asustó, de que yo no le estaba mintiendo, porque la mujer se asustó. Yo quería preguntarle ahí una preguntita. ¿Has intentado preguntarle qué quiere mediante algún tipo de o grabación o psicofonía o mentalmente en el momento en el que estás sufriendo estos abusos? ¿Lo has intentado? No, sabes que no, nunca lo intenté porque es como que me da miedo, porque me doy cuenta que es poderoso, al menos, porque ya te digo, le apareció mi amigo de Estados Unidos. Y es como que, ¿cómo explicas eso? Es como que eso a mí me da miedo, en serio, porque es como, te puedo hacer cualquier cosa. Y en el momento que me está atacando, siento voces en mi cabeza, siento un ruido tremendo, como un motor a veces siento. ¿Las voces son legibles? ¿Las entiendes? Es como si hubiera 500 voces hablando al mismo tiempo y es como una cosa así. Y realmente no, pero vos querés salir de ahí, porque escuchás voces de todo tipo y querés despertarte de eso. Por eso yo te digo, no, me pasan cosas raras que cuando es algo de demonio, porque para mí estos son demonios, si no hay ninguna duda, son demonios, porque rezo y se va, rezo y salgo de la situación, entonces es un demonio. A veces diciendo simplemente el nombre de Jesús varias veces en mi cabeza, me logro zafar de la parálisis. Y yo no estoy durmiendo, estoy despierta, porque veo todo, como dice Pablo, veo todo. Entonces, no estoy. Lo que es estar paralizado. Eso es lo peor, porque no te puedes mover. Y ya te digo, eso es cuando es demonio, porque cuando he visto a los extraterrestres, veo números por todos lados. ¿Y eso cómo lo explico? No entiendo tampoco, pero también me quedo paralizada. Pero de ese lado yo nunca tuve ningún ataque sexual, jamás sentí nada raro. ¿Y alguna numeración extraña en esos números que ves? Veo números como si fuesen todos números binarios, 0, 0, 1, después veo 8, pero una cantidad de números impresionantes, pero muchísimo. Tengo otro amigo que también lo conocí en un foro de parálisis del sueño en Facebook, que creo que es tailandés, que estábamos hablando con él justamente de esto ayer, de los números, y él dice que sueña con páginas y ve muchos números, páginas de internet, y ve muchos números, y después la parálisis le agarra. Y a mí me pasa exactamente lo mismo, simplemente que yo he visto 2 veces, he visto extraterrestres.
cabezón con los ojos gigantes, yo lo he visto. Y no me pareció que era sueño eso. Yo estaba ahí parado del lado de mi ventana y estaba cubierto de un humo violeta. Yo me acuerdo patente eso como si fuese ayer. Y en todas esas seguidillas que yo tuve de sueños raros con números y demás, tuve uno donde vi un ovni que escribió en la parte de abajo, o sea, donde él se estaciona, escribió un número y yo en el sueño sabía que tenía que recordar ese número y es el 3815. No tengo la menor idea qué signifique, pero en mi sueño yo sentía que tenía que memorizarme ese número. Cuando desperté de eso tuve la parálisis, pero rarísimo fue. Y es hasta el día de hoy que no sé qué es el 3815. Yo siempre digo, ¿será una fecha? No sé si por ahí es el 3 de agosto de 2015, no sé qué será, pero yo sabía que ese número lo tenía que memorizar. No sé por qué. Una vez o dos veces que yo me levanté y solo dormí 3 horas, porque yo soy de apagar la computadora muy tarde, porque para evitar justamente encontrarme con este demonio, me acuesto tarde, porque siempre es entre las 5 de la mañana, siempre es esa hora, y al otro día dormí solamente 3 horas. Tenía triángulos en mis zonas bajas, tenía dibujos que formaban unos puntos que formaban unos triángulos. No sé cómo apareció eso ahí, yo eso no lo tenía. ¿Dibujos? Eran triángulos, eran como unos puntos, como si me hubieran... ¿Cómo te explico? ¿Viste cuando te dan la inyección y te queda ese punto como de mosquito? No sé cómo explicarte. Eran varios y tenía 3 o 4 triángulos distribuidos entre mi estómago y la zona íntima. Yo tenía eso. ¿Y cómo puede ser que tenía eso si yo antes de acostarme me fui a dar un pequeño baño? No tenía nada. No sé qué habrá sido eso. Yo lo relaciono con los extraterrestres, porque fue justamente en la época que yo veía ese extraterrestre ahí. Es raro eso, porque yo en los sueños nunca puedo recordar los números, nunca puedo recordar nada. Y yo en el sueño dije, tengo que acordarme de este número. Y el ovni se quedó paralizado en mi sueño, ahí hasta que yo me pude memorizar el número. Una vez que me lo memoricé, el ovni avanzó y atrás venía todo como una oscuridad que se tragaba todas las estrellas y no sé cómo explicarte, pero fue terrible el sueño eso. El número, ya lo comparto, 3815. Si alguien sabe lo que era, 3, una separación pequeña, el 8 y el 15 separado de los otros, pero juntito los dos números. Parece una fecha. Para mí es una fecha, 3, 8, 15. No sé, por ahí no es una fecha, pero es raro, porque yo en Facebook me quedé tan conmocionada por el número que escribí si alguien sabía que era ese número, y hay 3 personas americanos, los 3, me dijeron que vieron ese número en la semana, lo vieron en una patente, o que lo soñaron también. Un amigo me dijo que soñó, un chico de acá también de Monte Grande, me dijo que soñó con ese número hace un montón de años, que vio un accidente que era como un auto con gente muerta adentro y que tenía en la patente ese número. Y yo soñé con ese número también. Pero entonces como que nos quedamos los dos así. A mí también me ha pasado que he visto ovnis, pero no dejan de ser en el cielo. O sea, más allá no mis sueños, relacionado con eso ni nada. Y 3815 a mí me suena más a una fecha. ¿Sabes qué es lo más macabro de todo? Que yo puse el número en Google un día y de tantos versículos de la Biblia había uno que saltaba y decía que los impios van a ser atacados por la oscuridad, una cosa así. Era algo de oscuridad, decía. Ya te digo, el ovni avanzaba una vez que yo me memoricé el número, avanzaba y atrás venía como un manto negro que tapaba todas las estrellas, como toda oscuridad se volvía. Y justo el versículo de la Biblia, de tantos, uno de ellos, con ese mismo número, decía algo de la oscuridad. Y yo me quedé dura cuando leí eso. ¿Tienes miedo que sea una fecha apocalíptica? No sé si será apocalíptica, pero como que me da miedo. No sé, no me parece que sea algo positivo. Porque ya tengo mi amigo, dice que en un sueño vio ese número en una patente y la gente dentro del coche estaban todos muertos. Uf. A mí se ponía todo oscuro. Y yo hablo del tema y me empieza a agarrar como escalofríos. No, la verdad que no sé qué será. No sé qué será, no tengo la menor idea. Asusta bastante, la verdad. Bueno, tanto Vicky como Pablo, no hace falta que lo diga. Muchísimas gracias por haber querido compartir vuestra historia. Y espero que os haya ayudado en parte. Sé que a lo mejor no, pero el escuchar a lo mejor una historia similar pues puede de alguna manera haceros sentir un poco de alivio, ¿no? A ver si a alguien le
pasó o alguien sabe de estos temas y que nos diga por ahí qué pudo haber sido. Bueno, pues como este programa, gracias, nos está escuchando ya mucha más gente de cuando empezamos, ¿no? A ver si tenemos suerte y de verdad alguien pues se pone en contacto y aporta algo de claridad a toda esta historia. Muy buenas noches a los dos y lo dicho, muchísimas gracias por haber querido participar. A ti, Salva. De nada. Bueno, pues damos paso a nuestro siguiente invitado, José, que tiene una historia para contarnos. Hola, José, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Tienes una historia bastante tremenda también, ¿verdad? Pues sí. Además, en el caso, al igual que en el caso anterior, digamos que tu idea de participar en el programa es también una forma de pedir ayuda o una forma de que gente que entienda sobre estos temas pues pueda ayudaros, ¿verdad? Sería como una especie de petición de ayuda también, ¿no? Sí, cuenta que toda la ayuda es buena y que 4 ojos ven más que 2. Y más que en estas cosas no se ven, pues siempre la ayuda es buena y es bienvenida. Adelante, José, cuando quieras. Muy bien, pues mira, te cuento. A ver, esto pasó pues para los 90 y pico, 96, 97, que yo vivía en casa de mis padres. Mi abuelo cayó enfermo y estuvo un añito enfermo en su casa y luego otro añito enfermo en casa de mi madre, bueno, en nuestra casa. Sí. Llegué un día tardecito a casa y ya estaba, mi abuelo estaba bastante malito, un cáncer. Y llegué sobre las 11, estaba mi madre con mi tía, con mi abuela, con mi otra tía, ya acompañándolo en sus últimos momentos. Y me metí en la cama, le di un beso de buenas noches a mi abuelo y a mi familia y me metí en la cama. Entonces yo soy una persona que me despierto con un alfiler, con que mi madre posa en la otra habitación o mi hermano se mueva, que dormía abajo mío, me despertaba. Y fue extraño porque esa noche no me desperté toda la noche. Lo que sí que recuerdo es que por la noche, soñé con mi abuelo, cosa normal, sabiendo la situación que él estaba y yo, sabiendo que mi abuelo estaba bastante mal, pues claro, soñé con él. Soñé en su casa. Vivía en la Roca del Vallès, en la provincia de Barcelona, en una casa grande y fría, y soñé que él estaba sentado en su sofá, en un sofá que él tenía en la habitación, y me hablaba. Ahora mismo, realmente, todo lo que él me dijo, no lo recuerdo, ¿vale? Porque me acuerdo de ver su cara y sus labios moverse, pero realmente no recuerdo todo lo que me dijo. Lo que sí que recuerdo es un nombre, Fernando. Pues bueno, al despertarme como cada mañana a las 6:30 para ir a trabajar, pues mi madre estaba en nuestra habitación. Bueno, digo nuestra porque mi hermano dormía en la misma que yo. Y me dijo que el abuelo pues había muerto esta noche a las 12 menos muy poquito. Me desperté, claro, fui a verlo y le di un beso y recuerdo perfectamente que tenía toda su carita fría, ya estaba vestido y bueno, ese es el último recuerdo que tengo yo de mi abuelo. Esa noche, ya he comentado antes que yo soy una persona que tiene en el sueño tengo muy ligero. Habían pasado, pues, me comenta mi madre que aproximadamente 30 personas. Y estamos hablando que mi casa de mis padres es un piso de 75 metros cuadrados, que es relativamente pequeña, y la habitación de mis padres, que es donde yacía mi abuelo, estaba a 4 metros contados de la habitación donde yo dormía, y no me enteré de nada. Bueno, enterramos a mi abuelo y a partir de ese día pues empezaron a ir las cosas regular. Entré en una depresión, fui tratado por terapeutas, pero curiosamente cuando yo me encontraba en casa de mis padres, digamos que la depresión iba y venía. Era circunstancial. Era como si te cogiera el bajón, ¿sabes? Y te quedabas súper chafado y en momentos pues estabas bien. Recuerdo perfectamente que el malestar, el cansancio, la tristeza, la apatía que sentía. Un par de meses después de mi tratamiento psicológico,
que no funcionó muy bien, empezamos a sentir ruidos en casa. Y digo empezamos porque no solo lo sentía yo, tanto mi hermano como mi madre me acompañaban, que eran los que más estábamos, digamos, en casa, porque mi padre por cuestiones de trabajo no estaba mucho. ¿Qué clase de ruidos, José? Pues ruidos inexplicables, ¿vale? Cuando te digo ruidos inexplicables, pues te digo que no sé lo que es, ¿me entiendes? Cuando tú coges una cosa y la tiras al suelo, sí, sabes que, o un cristal o un vaso y lo tiras al suelo, pues sabes que es un vaso que lo tiras al suelo. Pero lo que empezamos a sentir eran ruidos que no sé de dónde venían. ¿Y eran entonces como si fueran objetos a caerse, por ejemplo? Al principio no, al principio simplemente eran ruidos. Luego empezamos con los quejidos y los alaridos, ¿sabes? Como gente quejándose. Y te estoy hablando de que a lo mejor no solo era una persona, o un mismo timbre de voz, que no podemos llamarlo voz, pero bueno, sí, mismo timbre, sino con diferentes tonalidades que podías incluir que fueran diferentes personas, o diferentes cosas, o diferentes lo que quieras llamarlo. ¿Y esos cambios de humor te ocurrían cuando estabas sobre todo, o de estado de ánimo, te ocurrían sobre todo al estar en la vivienda de tus padres? Sí, yo te he comentado que en aquella época vivía en casa de mis padres, estaba por edad, vivía en casa de mis padres, y me cogió bastante fuerte a mí. También cogieron a mi madre un poquito, ¿vale? Pero digamos que podría ser más fuerte o lo que sea, pero a mí me cogieron bastante y eran unos cambios de humor bastante fuertes, ¿vale? O sea, bastante radicales, bastante que se notaba, vamos, que había una persona ajena a lo que estaba pasando en el núcleo familiar y decía, ¿qué te pasa? ¿No? Que es algo que se notaba a simple vista. Podemos decir entonces que con quien más se notaba era contigo, es decir, con quien más pronunciado era contigo, ¿no? Sí, digamos que yo soy una persona a lo mejor más sensible o más, no sé cómo quieras llamarlo, y me cogió bastante fuerte a mí. Y sin embargo, antes de este tipo de sucesos, digamos que tu vida psicológica era bastante sana, es decir, no habías tenido perfectamente. No te había ocurrido soy una nada. persona muy cuerda, yo terminé mis estudios, empecé a trabajar y muy bien, sí, no tengo ningún problema con la gente que tiene problemas, ¿no? Pero que era una persona completamente normal hasta el día de. Ya empecé a ver que no era más bien psicológico cuando empezaron a caerse cosas de casa, a mover sillas de la habitación cuando estábamos dormidos. Entonces ya realmente empecé a pensar de que a lo mejor esto mi mente no era, ¿sabes? De que era muy extraño, de que sí que era bastante fuerte conmigo, pero a lo mejor a mi madre también le pasaba, que lo veíamos todos, lo de los objetos que se movían, que se caían. Digamos que iba increscendo. Exactamente, sí. Empecé a pensar de que ya a lo mejor el psicólogo, ¿no? Digamos, no es que me hiciera bien su faena, sino que mi mente estaba bastante bien. Sino que había algo que no era físico, digamos, que estaba interfiriendo en ella. ¿Y pedisteis ayuda a alguna persona que entendiera sobre estos temas cuando ocurría ese punto álgido? Empezamos, cuando la cosa empezó a, como tú decías, Alba, increciendo, ¿no? Empezaron luego a sentir que me tocaban. La primera vez, y fue una de las peores, estaba yo con mi pareja en el coche, íbamos mi pareja, yo, y atrás iba una amiga nuestra, íbamos para la casa y sentí como un escalofrío en todo el cuerpo y como una mano helada que me tocaba la nuca. Entonces, claro, yo asustadísimo, giré la cabeza, ¿vale? Con la misma inercia giré el volante y claro, el coche se fue y nos dimos con un árbol. Nosotros lo único que, bueno, mi pareja sobre todo, que fue en su lado, bastantes hematomas, una muñeca dislocada, a la chica de atrás gracias a todo pues no pasó nada y yo un par de golpes, pero el coche siniestro falso. Podemos decir que el accidente fue claramente por culpa de esa mano que sentiste en tu nuca. Exactamente. Yo nunca había sentido esto y ahora que lo estoy recordando, siento como si me estuviera pasando ahora mismo. Es una cosa que no se te puede olvidar. Es como los olores que no olvidas,
Sí. Pues la sensación esa de la mano fría en la nuca solo la puedo comparar con el beso que le di a mi abuelo la mañana que me levanté en su cara helada. Esos sucesos empiezan a ocurrir tras la muerte de tu abuelo. Correcto. Pero sin embargo la familia tiene la convicción de que no es tu abuelo el que está produciendo esas cosas. Exactamente. Mi madre comentó a una hermana de mi padre todo lo que estaba pasando. Y mi tía Manuela, que es la hermana de mi padre, tenía una amiga que le llamaba mucho este tipo de cosas. Bueno, es una señora, la señora Juana. La señora Juana vivía de la voluntad de las personas, de simplemente ella hacer el bien, porque ella no hacía nada más que el bien. Tenía un don que ella decía que Dios le dio, ¿vale? Cosa que la señora Juana está muerta. Y vivía de eso. Ella no te pedía nada, no te hacía nada. Yo me acuerdo cuando era más pequeñito que me salió un sarpullido en la boca, como de esos de la fiebre, pero que parecía una nuez, Salva. Sí. Y mi madre me dijo, pues ves a ver a la señora Juana, hombre, que ya verás cómo... Y te puedo decir que en 3 días eso me desapareció por completo. Y simplemente ella me cogía un poquito de saliva suya y me la ponía, parece, en el esquema este que tenía, que parecía una nuez. Y a los 3 días, yo llevaba 2 semanas poniéndome cremas, que si protección, de todo. Y a los 3 días se me fue. Entonces la señora Juana, como te comentaba, habló con mi tía Manuela y le dijo, mira, tengo que ir a casa de una familia tuya. No sé quién es, pero tiene en la mesa del comedor, tiene un montón de fotos. Mi tía Manuela dándole vuelta, y ya, en casa del hermano. Y ahí es cuando, digamos que mi abuela, mi tía dijo que tenía que venir a casa. Estuvo la señora Juana unos 14 o 15 días haciendo sus rituales, rezos, para que mi abuelo, que era la persona que creíamos que no estaba descansando, pues descansara. Después de estos días, de estas oraciones, la señora Juana marchó y dijo que mi abuelo marcharía en breve, que siguiéramos haciendo los rezos y las oraciones, bueno, las aguas benditas en unos puntos exactos de la casa. Y en este momento en el que está realizando esta señora que parece poderosa unos rituales, ¿cuánto tiempo hace desde la muerte de tu abuelo? Pues ahora un par de meses. Es decir, que es el espíritu de tu abuelo, según comenta ella, permanece durante meses estancado a vosotros. Sí. Y él se hacía notar, pues, haciendo ruidos, nos lleva a tocar, me te he comentado, moviendo cosas y sobre todo, claro, para hacer todo esto, lo que nos comentaba la señora Juana es que necesitaba energía vital y nos la tenía que, abro comillas, robar a nosotros. Y era cuando nosotros, y más bien yo, pues entraba en la depre, estamos en la caída. Es decir, ella afirmaba con seguridad que todo ese tipo de registros paranormales pertenecían a vuestro abuelo. Exactamente. Y después de las limpiezas, después de todos esos rituales... Me acuerdo que nos dijo que mi abuelo descansaría, lo que pasa que había otra entidad pegada a ella. O sea que no solo estaba mi abuelo, sino que había otro ente que no era conocido por nosotros, que la veía como una sombra tumbada en mi cama. Una entidad oscura, deduzco, ¿verdad? Sus palabras fueron, a ver, no te voy a decir lo que ella dijo porque hace mucho tiempo, pero dijo que ella veía como una sombra oscura tumbada en mi cama, ¿vale? Entonces, claro, una vez mi abuelo ya descansó, ya subió por todos los rezos que le habíamos hecho y todo, pues nos quedamos con la cosita esta de que había otra cosa. Y disculpa que te pregunte, José, ¿cómo es ese momento en el que tú escuchas que hay alguien o una entidad encima de tu cama? Mira, Salva, el momento es espeluznante, ¿vale? No te voy a engañar. O sea, cuando tú escuchas a una persona que, aparte de que la respetas por la edad que tiene, aparte de que la miras por todo lo que hace, y no solo por lo que dice ni que hace, sino por todo lo que hace, te lo dice, pues te siente un escalofrío de abajo arriba. Pero lo malo es de noche. Cuando yo llegaba de trabajar, me duchaba y me iba a dormir en la cama, que dijo la señora Juana que ahí había algo tumbado
una sombra negra tumbada. O sea, eso no se lo deseo a nadie, Sandra, a nadie. Porque una cosa que te lo puedes creer, no te lo puedes creer, pero claro, a partir de ahí dejamos de escuchar golpes, los alaridos, ya las cosas no se movían, ¿entiendes? Simplemente tenía yo la cosa de que algo vivía con nosotros, ¿vale? Que sí, que pasaban desapercibidos, pero que hay algo ahí, y que está en tu cama, Sí. y que es bastante mal, ¿no? Claro, Mal, claro. es lo peor. ¿Y en esa cama jamás visteis nada de refilón ni ningún tipo de algo extraño? No, ¿no? No. Ajá. Entonces mi madre, como es una mujer inquieta, ¿vale? Y tiene muchísimos amigos Sí. y muchísimos conocidos, se puso en contacto con una amiga a partir de otra amiga, ¿vale? Se puso en contacto con una gente, con un grupo, ¿no? Yo les digo el grupo Alfa, no sé cómo se llaman, no sé si tienen nombre, ¿me entiendes? Pero la forma de hablar de mi madre y yo, les llamamos el grupo Alfa, ¿no? Ajá. Que se dedican a hacer ouijas, a quedar, a hacer quedadas, a hacer... Y bueno, y entraron, o sea, mi madre habló con Mercedes, con su amiga, y bueno, que vinieran a casa. Oye, pues ¿por qué no? Te han dicho que hay algo en casa, pues que vengan, por supuesto. Sí, los chicos llegaron y estuvieron haciendo, pues, no sé, unas 10 o 12 sesiones. Y entonces, en todas las sesiones, el único ente, o el único espíritu, o el único, como quieras llamarlo, que entraba, digamos, a ouija, era un tal Fernando. Que es cuando me dijo mi madre que el único que sabía era Fernando. Yo digo, Fernando era el nombre que me dijo mi abuelo en el sueño la noche que murió. Que en aquel momento no había ninguna relación, no conocíais a ningún Fernando, es decir, tú cuando en ese sueño te dicen el nombre de Fernando te choca bastante porque no conoces a ningún Fernando, ¿verdad? Exactamente, yo tengo un primo lejano del pueblo, Fernando, de mi madre, pero ¿me entiendes? Que es una persona que yo no tengo relación ninguna, está vivita y coleando, ¿me entiendes? Y que no tengo, en nuestro círculo no hay nadie que se llame Fernando, ni es un nombre, no sé si es común o no es común, pero que no sé, que no teníamos nadie que sea así, con este nombre. Y daría a entender que tu abuelo de alguna manera se había quedado más tiempo de lo normal porque había otra presencia que era este Fernando y te avisaba a ti por sueño. Exactamente. Digamos, si yo a lo mejor, que ahora sí que a lo mejor lo sé, tengo alguna facilidad para soñar o ensoñar, pues en ese momento me dijo a mí, a lo mejor también porque mi madre no estaba durmiendo, porque mi madre también es un poco activa en el tema de los sueños, Sí. Me dijo que yo era el único que estaba durmiendo. Bueno, mi hermano también, pero mi hermano en estas cosas él no se mete, ni sale, ni entra. Pues me dijo, yo te digo, no recuerdo nada, lo único que recuerdo es Fernando. Entonces mi madre pues empezó a investigar, ¿no? Nosotros vivíamos, ya te digo, en Granollers, en la provincia de Barcelona, en unos pisos relativamente nuevos, ¿vale? Y empezó a... Mi madre, bueno, pues ya te digo que antes que tiene muchos amigos y conoce a mucha gente, empezó a investigar y estaba metida en lo que es en la mancomunidad de propietarios de Tres Torres, que es donde vivimos. Sí. Y entonces, moviendo papelitos, pues llegó a sus manos una orden de desahucio de un tal Fernando, que es una persona, una familia, que vivía, digamos, en los terrenos donde se construyeron los bloques. Y que el ayuntamiento expropió pues, para poder hacer la urbanización, el barrio que es hoy en día Tres Torres. Fernando sería entonces el propietario Fernando, originario del terreno. No voy a decir los apellidos, es obvio que no lo puedo decir. Sí. Fernando vivía no era una calle porque era todo de tierra, digamos que no estaba bien urbanizado, era una casa de payés que estaba más o menos cerca al bloque donde yo vivía y donde ahora viven mis padres. Y este hombre murió con la conciencia de que dejaba a su familia tirada y por un problemón porque lo estaban desahuciando, y este hombre murió en el paso de te echan de casa y no sabes dónde ir, y él se quedó pues bastante mal y murió en ese momento y decidió pues
creo que quedarse en la zona. Por mi madre sabemos que la familia viven a un par de barrios cerca de nosotros, ¿vale? Y con el grupo Alfa, que yo digo que no se llama grupo Alfa, pero bueno, es el nombre que yo le pongo. Sí. Se le comunicó a Fernando de que su familia estaba perfectamente ubicada, que no tenían ningún problema, que estaban bien, que sí, dijo que él ningún problema, que le parece bien y que Fernando, que él iba a visitarlos, él los veía cada día. Lo que pasa que él se hizo un juramento de que él nació en esa casa y él moriría en esa casa y no se mueve de ahí ni menos. Todas estas frases o todo este mensaje a través de la Ouija. Todo a través de la Ouija. Ya te digo, nosotros no entramos en Ouija, simplemente Ellos. Exactamente. Y Fernando como que decía que de ahí no se iba a ir. De ahí no se movía. Él dice que él había nacido en esa casa y que murió en esa casa. Lo que pasa es que esa casa fue destruida y se alzaron los bloques de piso. Y yo creo que yo creo que estaba ahí por mí. A lo mejor porque yo tengo una facilidad o una fuerza vital o como quieras llamarlo. Y él yo creo que estaba ahí porque a lo mejor en su casa no había esa fuerza para poder él estar activo o no lo sé. Claro. Cosas, no. Recordemos que la sanadora decía que absorbía tu energía para él poder de alguna manera tener más fuerza, ¿no? Sí. Es decir, que podía ser su fuente de energía. Yo creo que sí. Y todo era claro porque yo cuando me tiraba para abajo muy grande. La tirada era bestial. Mi madre, cuando con la Ouija ya comentamos lo que ha pasado, decidió pues de echarlo, ¿no? Porque no es plan de que haya algo en tu casa que realmente, Salva, desde que mi abuelo subió y descansó, no habíamos sentido nada, ¿eh? O sea, simplemente es la sensación de que donde tú estás durmiendo hay algo viviendo o hay algo aposentado ahí, ¿no? Entonces, José, ¿tú piensas que si antes era cuando se escuchaba todos esos ruidos, esos golpes, esos quejidos, que es que a lo mejor entonces sería tu abuelo alertando de esa presencia? Sí, estoy completamente seguro. Y una vez que mi abuelo hizo para que nosotros investigáramos y sacáramos eso, de que había otro ente, que claro, que quizá mi abuelo pensaría o dijera, oye, sí, hay algo aquí, que quizá él pues lo vería, porque entre entes se pueden ver o no, pero él lo que quería es llamar la atención para decir, oye, que aquí hay otra cosa, que yo aquí me iré cuando se enteréis, pero aquí se queda algo que yo no puedo echar ni yo no puedo hacer nada. Yo creo que fue él completamente quien llamó la atención para que nosotros nos diéramos cuenta y pusiéramos cartas en el asunto, intentar hacer lo que pudiéramos para poder echarlo. ¿Esa mano helada que sentiste, la identificas entonces con tu abuelo? ¿Piensas que fue la presencia? Yo, Salva, tengo la sensación de que mi abuelo me ha tocado una vez más. Después de morir, mi abuelo me tocó. Y me tocó para algo. Sí, que quizá lo que pasó se nos fue un poco de las manos, tanto a él quizá como a mí, por el accidente, que pues, me destrozó el coche nuevo. Pero bueno, creo que fue bien porque nos dimos cuenta y pusimos medios, ¿vale? Y por eso mi abuelo subió, descansó y está ahora donde está, yo creo que con la conciencia muy tranquila de que ha hecho todo lo posible y que ya está bien. ¿Y con Fernando qué pasó? Pues sí, pues mi madre, te digo que empezó a mover hilos y hablar con una persona, con otra, intentaba sacar a Fernando de casa. No hace nada, pero hay un ente que te están diciendo que tiene un nombre, claro, y que te está diciendo que no se mueve y que está diciendo que duerme donde duerme tu hijo. O sea, en la misma cama que duerme tu hijo hay otra persona durmiendo. Otra persona. Un ente durmiendo. Entonces, claro, mi madre empezó a moverse, ya te digo, porque conoce mucha gente y, claro, mi barrio es un barrio trabajador, nosotros somos una familia trabajadora, una familia humilde, y parece que
a río revuelto hace pescadores, ¿sabes? La gente te pedía una barbaridad, pero una barbaridad simplemente por ir a tu casa, mirar, y no sabías realmente si... Una barbaridad económica estoy hablando, ¿no? Sí. No te puedes fiar y tampoco íbamos tan sobrados, ¿no? Pues como... Cualquier familia. Ir ahora y decidimos, pues, sencillo, hacer un cambio de habitación, dormir mi hermano y yo en otra habitación, y Fernando pues que se quedaba la nuestra, y ahí hicimos la plancha, el cuarto de la plancha, ¿vale? De alguna manera le disteis una habitación, como un miembro más de la familia, sí, ¿no? Lo que dice mi madre, ¿no? Así como con el lintintín, mira, pues ya tienes habitación propia, hijo mío. A los 2 añitos, Sí. yo ya no vivía en casa de mis padres, yo me fui a vivir con mi pareja, entonces empecé a soñar con mi abuelo, de nuevo. Entonces fue cuando yo empecé que esto es otro tema, empecé a aficionarme a los sueños, empecé a leer todo tipo de ensoñaciones, sueños lúcidos, días astrales. Y me acuerdo perfectamente una noche que me metí en la cama, me acuerdo que aparecí, sin yo quererlo, sin estar lúcido, un sueño tradicional, aparecí en el mismo comedor, mi salón, donde había soñado la primera vez con mi abuelo, con la misma sensación de frío que miraba ese salón, con mi abuelo enfrente vestido con su traje, que murió, y que me decía, estate tranquilo, Fernando ya se fue. Y me desperté, asustado. Entonces me desperté pues a las 6 o las 7 de la mañana y cogí corriendo, fui al despacho y cogí el teléfono y llamé a mi madre. Oye, mamá, que mira lo que me ha pasado. Me dice, mira, hace como 20 minutos he escuchado la puerta de la habitación de la plancha cerrarse de golpe. Dice, no te he querido decir nada porque no son horas de llamar, pero he intuido de que Fernando no. Y esa fue. Y efectivamente, con los amigos de mi madre, con el grupito que solían hacer... El grupo Alfa. El grupo, sí, que no se llama un grupo Alfa, pero bueno, yo no sé, he puesto Vinieron 2 veces más a casa y ya no había Fernando y no había nada. Se acabó. Digamos que a partir de ese día llega como una especie de calma. Exactamente. Pero no del todo, ¿no? No del todo, porque últimamente estoy pasando una época un poquillo regular. ¿Y la vuelves a asociar a algún tipo de entidad paranormal? Pues sinceramente, Salva, estoy investigando, estoy mirando y yo creo que pudiera ser que sí. Después de 12 años con estar con mi antigua pareja, nos separamos. Sí. ¿No? Me tiré unos 3 añitos gamberreando y disfrutando de la vida de soltero. Entonces conocí a mi actual pareja y a la madre de mi hija. A los 7 meses de habernos conocido, pues decidimos irnos a vivir a un piso, ¿no? Y entonces mi antigua pareja, o sea, mi pareja de ahora, sí, también somos de segundas, ¿no? Los dos, tanto yo tengo una casa con mi antigua pareja, sí, y mi mujer de ahora, Raquel, tiene un piso con su antigua pareja. Entonces, por cuestiones de economía, pues estamos viviendo de alquiler. A ella le ha comprado la parte de su piso que es donde estoy ahora mismo y nos hemos venido a vivir aquí. Y esto ha sido pues a principios de este año. Y ha sido, o sea, el piso es un piso precioso, es un piso súper grande, muy bonito, con tu chimenea, precioso. Lo que pasa es que desde que hemos entrado aquí todo va mal. ¿Es un piso de primera vivienda o...? No, es un piso antiguo, ¿vale? Este piso tiene 30 años. Conocidos tenemos 2 propietarios. Uno que fue el primero, cuando se hizo la vivienda, un hombre se lo compró. Luego lo compraron unos hijos, o sea, el hijo de una vecina que tengo aquí, y por causas lo que sea, lo vendieron a mi pareja y a su ex. Esta pareja se fue porque era tal el estrés que tenían que era imposible quedarse embarazada, ella. Y fue irse de aquí y a los 3 meses quedarse embarazada. Y en cuanto nos empezamos a venir aquí a vivir, mi hija empezó a enfermar, problemas respiratorios, terapias respiratorias altas, y aunque parezca mentira, con casi 2 añitos que tenía, tuvimos que operarla. Ningún médico nos aconsejaba que la operáramos y la operamos. A los 2 meses empezaron a haber muertes en mi familia. Digamos que yo desde mayo
ahora que estamos en diciembre, se me han muerto 4 familiares, 3 familiares directos, mi abuela, mi tío, y ayer enterramos a mi tía, y un amigo de la familia muy íntimo. Todo esto tienes que sumarle que mi mujer estaba a punto de morirse este verano, ha cogido una infección en el corazón, todo por carácter desconocido, Salva. Tú no sabes lo duro que es que te digan, lo primero, no sé lo que tengo, que tarden 3 semanas en encontrarte lo que tú tienes. Mi mujer ha llegado a tener 43 de fiebre, le hicieron radiografías, análisis, escáner, todo, ¿sabes? Y no había manera de encontrar lo que tengo. Entonces, en una radiografía que me hicieron, un médico espectacular que tenemos aquí en Barcelona, todo en una clínica privada, le encontró un bicho de 5 milímetros en una aurícula de un corazón. Yo he hablado con otros ecógrafos del mismo hospital que le habían hecho ecografías y no habían visto nada. Y este hombre encontró el bicho. ¿Y ese bicho, qué tipo de bicho era? No se sabe, ¿sabes? No se sabe. Simplemente se sabe de que tenía un bicho de 5 milímetros en una aurícula del corazón y que el problema que tenía es que, aparte de todo lo que hacía, ¿vale? Pues que como se moviera y taponara o la entrada o la salida tanto del corazón como de las venas importantes de arterias del cuerpo, pues hay que quedarte. Y toda esta pesadilla ocurre a los meses de haberos mudado a esa casa. Sí, a los 4 meses. Primero lo de mi hija a los 2 meses y luego lo de mi mujer. Y entre medio, las 4 muertes. Las 4 muertes. Bueno, 3 y una que ha sido ayer. Entonces, antes de esta última muerte, claro, estamos hablando de cosas que no habíamos... Claro, mi madre, pues hablando con sus familiares, con sus amigos y con la gente que conoce, pues a hacer esto, a lo otro. Hemos hecho, te puedo decir rápidamente, que 4 limpiezas, ¿vale? Y hemos hecho de todo. Esta última parece que ha hecho algo más. Lo que pasa que no sé si es que ha sido temporal o es que ahora vuelve con más fuerza que nunca, ¿no? Cuando hicimos el último, a corto plazo noté, pues que, por ejemplo, en la habitación de mi hija, desde que estamos nosotros aquí, es una habitación gélida, pero gélida. Mi hija cuenta que duerme en cuna todavía y que le tenemos que poner con la calefacción a tope, que la pongo a 27 grados en el comedor y estamos sudando a chorro. En la habitación hace frío, pero frío. Mi hija, antes de ponerse malita, hablaba con gente en casa, hablaba con niños, decía, nene, ven aquí, nene, vamos a jugar, porque los niños dicen que como no tienen la mente todavía acabada, tienen la mente muy abierta y pueden ver a entes, ¿no? Y dicen que casi siempre son positivos, ¿vale? Y ya te digo, mi hija no me ha dicho nunca me asusta esto, me asusta lo otro, no, ella cuando hablaba, que ya no hace, cuando hablaba con niños y se iba a su habitación y se iba a su habitación y va a jugar con niños, ¿no? Nene, la nena, claro, también tenía 2 añitos, recién cumplidos cuando llegaba. Sí. Entonces, claro, no le puedo decir, oye, nena, ¿qué ves? Claro. Cuando hice el último ritual, que te he dicho que me medio fue bien, tenía que ir con una cosa en la mano, paseando por todo el piso, ¿vale? Y al llegar a un sitio específico, que es la habitación de mi hija Chloe, algo me golpeó en lo que yo llevaba cogido y me lo tiró pasillo para allá. Me golpeó y, bueno, un recipiente que yo tenía que llevar en la mano, en las manos, las dos, y me lo tiró 3 metros hacia allí. Y, bueno, ese recipiente tenía fuego, ¿vale? Y imagínate la que liamos aquí en casa. A ver si mediante el programa existen personas que nos puedan aportar un poco de luz o claridad a este caso, ¿no? Pues sí, pues de verdad que sería una gran ayuda. Vale, José, pues vamos a hacer eso, vamos a ver qué podemos, a raíz de publicar esto y a raíz de poder escuchar todo el mundo tu testimonio, a ver si podemos conseguir algo. Muy agradecido porque llega un momento en que es desesperación, ¿sabes? Es decir, en todo el 2013 me cambié de vivienda y todo mal. Pues vamos a ver, José, a ver qué podemos hacer. De todas formas, sabes que este caso queda aquí, pero no nos olvidamos de ello y a ver si en siguientes programas pues podemos tener algún tipo de novedad sobre este tema. Incluso podemos volver a hablar contigo a ver si hay algún tipo de cambio. Muy bien, Salva. Pues aquí estaremos y nada, muchísimas gracias por escucharme y
Un saludo muy grande a ti y a todos tus oyentes. Gracias a ti, de verdad, José. Muchísimas gracias. Bueno, como podéis imaginar, tanto en el testimonio de Vicky como en el testimonio de José han habido filtraciones, algo que viene ocurriendo en todos los programas que llevamos. Ruidos, golpes, voces que no estaban ahí, o al menos no las escuchábamos cuando estábamos grabando. En esta ocasión no las vais a escuchar, más que nada porque preparo algo especial para la siguiente vez que nos escuchemos. El programa 6 va a estar dedicado a esas voces que desde que comenzamos nos acompañan cada programa. Vamos a hablar con los protagonistas de todas esas historias y las que parecía que un personaje sobrenatural también quería dar su opinión, o al menos su constancia. Os espero en el 6º programa, al que ya he titulado La noche de las psicofonías. Buenas noches.